El sector sin ánimo de lucro se concentraba esta mañana para manifestar su rechazo a la privatización de los servicios sociales en Asturias. Más de 70 organizaciones y asociaciones han presentado un manifiesto en la Junta General del Principado. La inminente actuación del Gobierno asturiano para sacar a concurso público el servicio del transporte de personas con discapacidad preocupa enormemente a todas estas entidades que vienen realizando este servicio y ahora caerá en manos de empresas privadas. Estamos en desacuerdo con el desmantelamiento que desde el Gobierno se está haciendo de las políticas públicas de servicios sociales y la privatización que se pretende hacer de estos servicios sociales. Creemos que es incompatible los servicios sociales con la privatización. La plataforma del tercer sector de discapacidad ha registrado un manifiesto que recoge sus reivindicaciones y esta tarde volverá al Pleno, donde se hablará de la nueva ley de servicios sociales. Sobre esa ley de servicios sociales ha hablado esta mañana el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. Ha asegurado que se modificará en esta legislatura. Otra vez más manifestar el compromiso del Gobierno de Asturias con el sector, manifestar nuestra sensibilidad y desde luego que va a ser el Gobierno el que va a realizar esa propuesta al Parlamento, que se va a hacer con el tiempo suficiente en este caso para que, si existe esa voluntad política, que ya digo parece que existe entre todos los grupos parlamentarios, pueda aprobarse durante esta legislatura. Por lo tanto, reafirmar el compromiso del Gobierno de Asturias y dar esa seguridad a un colectivo tan importante en nuestra comunidad.